Muy bien, gracias al Señor. Ya se ha explicado el mensaje del Evangelio para nuestros amigos que esta noche nos acompañan. Y mi amigo, la actitud correcta con la cual usted debe venir es con la actitud con la que llegó aquel publicano, completamente humillado al Señor y reconociendo su pecado, reconociendo que era pecador, que había ofendido a Dios, y no tratar de justificarse como sí lo hizo aquel fariseo. Él se creía mejor que los demás, cuando la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, pero necesita el ser humano arrepentirse y para eso necesita venir al Señor humillado, contrito ante Él. Muy bien, hermanos, nosotros hemos estado considerando allí en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, el tema, pues, los cielos y la tierra, testigos presenciales de Dios. Y estamos considerando aquí en Deuteronomio capítulo 30, 19, los cielos y la tierra, testigos en cuanto a nuestras decisiones espirituales. Porque Dios pone al pueblo de Israel ahí, Dios le declara que ellos tenían dos opciones. Y les dice Dios: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ellos debían decidir, debían escoger, que es la recomendación que Dios hace en ese mismo verso: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y escoger la vida para ellos significaba estar dispuestos a obedecer al Señor, porque en el verso 20 dice amando a Jehová tu Dios. Debían amar a Dios y debían obedecerle, y hemos enganchado pues el pensamiento ahí en la expresión, en esa recomendación del Señor: escoger. Nosotros también debemos escoger. Nosotros debemos también decidir. Decimos que estamos decidiendo y tomando elecciones a cada momento, en cada instante de nuestra vida. Estamos tomando decisiones, y decisiones que afectan nuestra vida para bien o para mal. Y es por eso que debemos escoger, y escoger bien. ¿Cómo lo hicieron algunos personajes en las Sagradas Escrituras? Y por eso comenzamos a ver el ejemplo de María. El Señor dice que María había escogido la buena parte, la cual no le sería quitada. Los ejemplos de personajes que escogieron, y escogieron bien, porque escoger es decidirse, ¿verdad? Escoger también es elegir. Y escoger también es determinarse, o sea, una determinación. Eso es escoger. Determinación es elegir, es decidirse por algo. Y volvamos ahí a San Lucas, capítulo 10, verso 38, donde comenzamos a ver ahí este primer ejemplo de personajes en la Biblia que escogieron, que decidieron, que eligieron y que eligieron bien. Y es el caso aquí de María de Betania. San Lucas, capítulo 10, verso 38. Vamos a leer nuevamente todo el párrafo hasta el verso 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra leída esta noche. Esa expresión: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero comenzamos a ver pues la vida de Marta, porque aquí hay un contraste
entre Marta y María. Y decíamos pues que Marta muchas veces es criticada, pero que realmente era una mujer, una persona que amaba al Señor y que tenía cualidades realmente que vale la pena resaltar, y que si podíamos nosotros imitar, eso sería lo mejor, la vida de Marta, sus cualidades que ella tenía. Y una de sus cualidades decíamos que era precisamente esa, su hospitalidad y servicio. Marta probablemente era la mayor de 3 hermanos, en el cual se constaba este hogar, según la palabra de Dios. Marta, y aunque en este párrafo de San Lucas solo nos menciona a 2, nos menciona a Marta y a María, pero ya en San Juan nos agrega a Lázaro, que eran hermanos, eran 3 hermanos, y probablemente Marta era la hermana mayor, porque siempre que se refiere a este hogar se menciona a Marta en primer lugar. Y vemos la disposición de ella. Ella recibe al Señor en su casa, le recibe, juntamente con sus discípulos y las demás personas que estaban ahí siempre con el Señor. Entonces, su hospitalidad, pero también su servicio, porque la vemos allá en San Juan, capítulo 12, ella está realizando la misma labor que está realizando aquí, solo que en San Juan ya la está realizando con una actitud diferente, pero está haciendo la misma labor que aquí en San Lucas capítulo 11, está sirviendo. Dice que le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor, pero Marta estaba sirviendo, a pesar, decíamos, de que no era ella la anfitriona, porque ahí en San Juan capítulo 12 está el Señor Jesús. San Juan no lo menciona, pero sí lo menciona San Mateo y lo menciona también Marcos, que estaban en casa de Simón el leproso. En casa de Simón el leproso en Betania. Es decir, no estaban en la casa de Marta, María y Lázaro, estaba en casa de Simón el leproso, y aunque no era la anfitriona, pues ella estaba sirviendo siempre. Era una mujer servicial, realmente. Dos ocasiones donde el Señor Jesús fue ungido, y en esa ocasión María, unge al Señor. La otra ocasión donde el Señor fue ungido la encontramos en San Lucas capítulo 7, y aunque este también se llamaba Simón, ¿verdad? Curiosamente, este que invita al Señor también a su casa se llamaba Simón, no es el mismo Simón de San Juan capítulo 12, no es el mismo Simón. Porque ¿dónde se encontraba el Señor Jesús? Aquí en San Lucas capítulo 11, capítulo 7. Bueno, en el verso 36 de San Lucas capítulo 7 encontramos ahí pues la invitación que le hace este hombre. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio eso el fariseo que le había enviado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Aquí el Señor Jesús menciona el nombre de este hombre, Simón. Pero aquí el Señor Jesús no se encontraba en Betania. Si vemos un poquito más atrás, el Señor Jesús aquí se encontraba en la ciudad de Naín, en el capítulo 7, versículo 11. Vemos ahí el contexto. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre,
la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces Jesús se encontraba en Naín, en la ciudad de Naín. Y es aquí, en esta ciudad, donde Juan envía a sus discípulos a preguntarle si era él el que habría de venir o esperaremos a otro. Y es aquí, en la ciudad de Naín, donde este hombre fariseo, que también se llamaba Simón, invitó al Señor y pues ahí a su casa, ¿verdad? Y el Señor se sentó a la mesa. Entonces es diferente, ¿verdad? Esta mujer que ungió los pies del Señor aquí no es la misma María que ungió los pies del Señor en San Juan capítulo 12. Otro dato que ver aquí es que vemos aquí cuando esta mujer en San Lucas capítulo 7 unge los pies del Señor, no vemos a ningún discípulo renegando. En cambio, cuando vemos el relato de Marcos y vemos el relato de Mateo y vemos el relato de Juan, cuando María unge los pies del Señor, ahí vemos a los discípulos y específicamente a uno renegando. ¿Por qué este desperdicio? ¿Por qué este desperdicio? 300 denarios. Dice esto bien pudo haberse dado a los pobres. ¿Quién era el que estaba diciendo esto? Era Judas, ¿verdad? Era Judas, porque él era el tesorero, el que manejaba la bolsa y él sustraía de lo que... Pero aquí en San Lucas capítulo 7 no vemos a ninguno de ellos renegando o no vemos a ninguno de ellos murmurando. El tiempo también. San Juan capítulo 12 dice que 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua. En San Juan capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, pues Jesús entró a Betania nuevamente y le hicieron allí. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado, y le hicieron ahí una cena. 6 días antes de la Pascua. Obviamente, el relato de San Lucas sucedió mucho tiempo antes, ¿verdad? No fue 6 días antes de la Pascua, como lo menciona aquí Juan y lo menciona también Marcos. Juan nos relata el tiempo o el momento exacto en el que Jesús entra a la ciudad o llega a la ciudad de Betania, 6 días antes de la Pascua. San Marcos nos relata estando ya el Señor Jesús en Betania, aproximadamente 4 días después de que Jesús ha entrado en Betania, porque en el capítulo 14 de Marcos, capítulo 1, vemos ahí, dice, 2 días después era la Pascua. O sea, 2 días después. San Juan nos relata el día en que Jesús entró en Betania, 6 días antes. Pero aquí San Marcos, él toma el tiempo 2 días antes de la Pascua. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. O sea, 4 días después de que Jesús había llegado a Betania. Porque lo dice el verso 3. Pero estando él, o sea, Jesús ya estaba ahí. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. La mujer era María, ¿verdad? El relato de San Marcos, como San Mateo, capítulo 26, y San Juan, capítulo 12, esa mujer era María. En San Lucas, capítulo 7, aunque no se nos menciona el nombre de esta mujer, pues no hay duda, pues también que ella llevó a cabo esta labor de ungir los pies del Señor. Y en cuanto a María, dice, pues lo ha hecho ella preparándome para la sepultura. Y poco tiempo después, Judas se ofrece para entregar al Señor. Poco tiempo después. Y también por la forma en que San Lucas se refiere, en que San Lucas capítulo 7 se refiere a esta mujer que vio los pies del Señor. Bueno, Simón dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca.
Es decir, era una mujer que no tenía buena reputación, por decirlo así, entre la sociedad. Lógicamente, no podemos pensar nosotros que era María. No podemos pensar que era María. María tenía Lázaro, Marta, Lázaro y María tenían reputación y eran bien queridos entre los vecinos ahí en Betania, porque se demuestra el tiempo en que Lázaro muere. Muchos de ellos estaban ahí consolando a Marta y a María. Entonces, San Juan capítulo 12, Jesús está en Betania, en casa de Simón el leproso. Simón el leproso. Y ahí está Marta sirviendo. Ahí está Marta con ese espíritu fervoroso y ese anhelo de servir al Señor. Entonces, su hospitalidad y servicio. También veíamos, Marta era amada por el Señor. Lo vimos en San Juan capítulo 11, verso 5. Y amaba Jesús a Marta, María y a Lázaro. Amaba. El amor del Señor era igual para los tres. Y una tercera cualidad que veíamos de Marta era su prontitud. Su prontitud. Su hermano muere, el Señor Jesús se queda un tiempo todavía y cuando Él viene a la ciudad, ella sale. Se da cuenta que el Señor Jesús viene, inmediatamente ella sale al encuentro del Señor. Aunque María se quedó en casa. María se quedó en casa y Marta sale al encuentro del Señor. Muy bien, hermano. Entonces, una cuarta cualidad o característica que vemos de Marta es su confianza y esperanza. Era una mujer que tenía confianza y también tenía esperanza. San Juan capítulo 11, verso 24. Dice San Juan capítulo 11, desde el 22 al 24, dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Su confianza y su esperanza. El Señor llega, o Marta llega al encuentro del Señor. Y ella le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, mas también sé. Tenía una seguridad. Marta sabía algo, tenía una certeza y una seguridad. ¿Qué era lo que Marta sabía? Bueno, dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué es lo que está diciendo Marta aquí entre líneas? ¿Qué es lo que le está diciendo al Señor? Bueno, le está diciendo que pida a Dios. Que pida a Dios y que resucite a su hermano. Sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Se lo está diciendo así entre líneas, porque tenía esa confianza en el Señor, de que Él es todopoderoso, de que Él puede hacer lo que nadie puede hacer. Y él era capaz y también podía resucitar a Lázaro. Por lo que le dice el Señor en el verso 23, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Pero vemos esa confianza, ¿verdad? En Marta. Ella confiaba en el Señor, confiaba en el poder del Señor, de que el Señor era poderoso para resucitar a su hermano. Y la esperanza también, era una mujer de esperanza, dice en el verso 24, yo sé, otra vez, yo sé. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Esa era la esperanza de Marta. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Confiaba en el Señor y tenía también esperanza. ¿Qué es la esperanza que todos nosotros tenemos, cierto?
Nosotros confiamos en el Señor y tenemos la esperanza y la certeza, la seguridad de que si nos toca partir antes de que el Señor venga por su iglesia, pues un día habremos de resucitar. Un día el Señor nos tomará, nos llamará y en cuerpos glorificados resucitaremos nuevamente. Esa es la certeza, esa es la esperanza de todo creyente, y eso es lo que consuela también al creyente cuando un ser querido parte, pero que ha partido creyendo en el Señor. La esperanza que tenía Marta, que iba a resucitar, es la esperanza que tenemos nosotros, y es la esperanza que usted también debe tener, estimado amigo. Y esa esperanza únicamente se obtiene depositando la fe en el Señor Jesucristo, porque esa es la otra característica que vemos de Marta, su fe. Era una mujer que tenía fe. Dice el verso 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto?, pregunta el Señor a Marta. La respuesta de Marta en el verso 27 le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una verdadera creyente tenía confianza, tenía esperanza, tenía fe. ¿Crees esto?, le dice el Señor. Ella dice: sí, sin titubear, sin dudar, sí. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y lo vemos un poco en el verso 21, cuando ella se encuentra con el Señor Jesús, le dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No es un reclamo, aunque aparentemente es un reclamo. Pareciera que fuese un reclamo de parte de Marta. Y más adelante vemos que María dice lo mismo. No es que Marta está reclamando al Señor y dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste 1 o 2 días antes? Ahora ya es tarde, mi hermano ya murió. No está reclamando. No está reclamando. Ella está confirmando algo y ella está afirmando algo. Quizá ella desconoce de la omnipresencia del Señor, pero no dudo de la omnipotencia del Señor. Y está diciendo: si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, ella está afirmando que con la presencia del Señor, el Señor hubiese evitado que Lázaro muriera. El Señor estando allí. No es que le está reclamando algo, sino que le está afirmando, y ella lo creía, y así esa era su confianza y esa era su certeza de que si el Señor hubiese estado allí, pues Él hubiese evitado que Lázaro muriera, quizás le hubiese sanado, que estaba enfermo. Entonces, es una afirmación, es una declaración de su fe, no es un reclamo al Señor. No es que le está reclamando al Señor por haber llegado tarde, no, y de hecho el Señor llegó en el momento preciso, porque cuando llega la noticia, el que amas está enfermo, el Señor Jesús todavía se queda un poco más de tiempo. Ese Señor, él llega al tiempo preciso, el tiempo oportuno, para manifestar así el poder y la gloria de Dios, y fue así. Yo creo que si el Señor se hubiese adelantado y hubiese cedido a la petición de Marta y María de ir y sanar a aquel que estaba enfermo, creo que no hubiese tenido el impacto en las personas como el que tuvo con el hecho de haber resucitado a Lázaro. El impacto fue mucho mayor. Y el Señor dice: sí, Lázaro, levántate. Y Lázaro se hubiese levantado, se hubiese sanado, el Señor lo hubiese sanado, claro está. Pero ellos estaban tan acostumbrados a las sanidades del Señor que esta era una sanidad más. Pero lo que el Señor Jesús llevó a cabo en esta ocasión
era algo que ellos no habían visto jamás. Fue algo extraordinario, fue algo sorprendente, algo sobrenatural, algo que jamás lo habían visto. Y la sorpresa y el impacto fue mayor, porque dice, tiene 4 días ya, llegue ya, le dice Marta. Entonces, el Señor dice, removed la piedra. Mueve la piedra y el Señor con voz y autoridad dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, y el que había muerto salió atado. La resurrección. El impacto fue mayor, el impacto fue grande, fue asombroso. ¿Y a cuántos de nosotros no nos hubiese gustado estar ahí? El ver a este hombre que ya tenía 4 días de haber muerto, el verlo ahora nuevamente, que ha revivido y que ahora está ahí, que está caminando, que ha vuelto a la vida. El impacto fue mayor. Y por eso el Señor Jesús esperó mejor. Esperó. Pero Marta tenía esa fe. Tenía fe. Sí. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Su fe, su confianza y su esperanza. Entonces, vemos, ¿verdad? Una mujer realmente ejemplar. Una mujer ejemplar, una verdadera creyente. Amaba al Señor y era amada por Él también. Pero lógicamente, algo pasaba, algo estaba mal con Marta en esta ocasión. Porque si vemos ya en el verso 40 de San Lucas, capítulo 10, donde estamos tomando base, el verso 40 comienza con un pero. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Había un pero aquí. Había un pero. Y eso, hermano, nos lleva a nosotros a comparar su actitud con la de María en los versos anteriores. Porque dice que esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero, a lo contrario a María. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Entonces, vemos aquí a Marta, hermanos, que aunque era una verdadera creyente que amaba al Señor, servicial, hospitalaria, tenía confianza, tenía esperanza, tenía fe, pero la vemos aquí preocupada, afanada y turbada. Esas son las 3 expresiones las cuales encontramos aquí refiriéndose a Marta. Estaba preocupada, afanada y turbada. Había preocupación. Bueno, la causa de su preocupación era muchos quehaceres, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Es decir, había mucho trabajo, había mucho por hacer en casa. Recordar, estaba el Señor, estaban sus discípulos, eran los invitados y había que atenderles. Y ella estaba preocupada porque habían muchas cosas que hacer. La palabra preocupada, hermanos, en el original contiene la idea de estar perturbada o perturbación. También tiene la idea de estar abrumada e incluso obsesionada con algo. Así se encontraba Marta. Se encontraba perturbada, se encontraba abrumada y se encontraba obsesionada con algo. Es evidente el espíritu de servicio y hospitalidad de Marta. En su corazón había un deseo. Agasajar al Señor, darle lo mejor y atenderlo como era digno de él con todo esmero, cariño y gratitud. Pero lógicamente había algo que no estaba bien.
Había algo que no estaba bien. Marta, ella quizás en su esmero por atender al Señor, en su esmero por servir al Señor, se descuidó de algo. Se descuidó. Y eso lo llevó a ella a estar afanada y turbada. Según el verso 41, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta estaba afanada, hermano. El afán significa ansiedad, también preocupación. El afán también es lo que distrae la mente de la persona angustiada y le quita la serenidad. Eso es afán. Afán es preocupación, es ansiedad y es aquello que distrae la mente de la persona angustiada y le quita la serenidad. Estaba afanada. Y la turbación también estaba turbada. Turbar significa alterar la calma de alguien. Y dentro de sus sinónimos está trastornar, agitar, perturbar y dificultar. Vuelvo a repetir por lo que están anotando. Afán significa ansiedad, preocupación. También es lo que distrae la mente de la persona angustiada y le quita la serenidad. En cuanto a turbación o turbada, como ella se encontraba, significa alterar la calma de alguien. Y dentro de sus sinónimos está trastornar, agitar, perturbar y dificultar. Entonces, hermanos, podemos deducir que Marta había perdido la calma. Marta había perdido la paz. Y no estaba disfrutando realmente lo que hacía, a pesar de que lo hacía para el Señor. A pesar de que lo hacía para el Señor. Había perdido la calma, había perdido la paz y no estaba disfrutando realmente lo que hacía, a pesar de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para el Señor, porque ella estaba sirviendo, ella estaba tratando pues de atender al Señor y sus discípulos. Entonces, la razón, pues, ella tenía muchos quehaceres. Había mucho por hacer. Había mucho por hacer. Y lo que más quizás que fue lo que rebasó, por decirlo así, era el hecho de ver a su hermana María sentada a los pies de Jesús. Quizás ella no pudo concebir eso. No pudo ella aceptar eso. Es decir, que ver a su hermana María tan tranquila, allí sentada, escuchando al Señor hablar, y no se daba cuenta realmente de cuánto había que hacer. Había mucho que hacer. Y fue tanto que en su interior se generó un conflicto que lo exteriorizó, al final lo exteriorizó, y lo trasladó al Señor mismo. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta había perdido el enfoque. Realmente del por qué el Señor estaba ahí. Y estaba ella desaprovechando la oportunidad, más bien. Desaprovechando la oportunidad de escuchar también al Señor, porque quizás en ella había ese deseo de atender al Señor de la mejor manera, pero eso fue algo que la sobrepasó a ella. Y con tantas cosas que hacer, ver a su hermana tan tranquila, fue algo que la rebalsó. Y por eso el Señor tiene que decirle, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y no es que estuviera malo lo que Marta estaba haciendo, sino quizás el problema era la actitud con la que lo estaba haciendo. Quizás ese fue el problema y por la cual el Señor Jesús tuvo que
invitarla, porque el Señor Jesús invita también a Marta. Pero eso lo vamos a ver mañana, si el Señor así lo permite. Mientras que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Amén.